Hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Lorena López Méndez. Procedo de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Bellas Artes y del Departamento de Escultura y Formación Artística. Gracias al Comité Organizador y Científico por la selección de esta comunicación, bajo el título Rastros, huellas únicas en la infancia a través de la estampación. Se trata de un taller que se enmarca dentro de una propuesta artística dirigida tanto a niños y a niñas de entre 5 y 11 años y sus familiares, en la que se explora la técnica de la estampación manual a través de la creación de sellos en bloque. La actividad nace con la intención de conectar el arte gráfico tradicional con una reflexión sobre la memoria, la identidad y el rastro que dejamos en el mundo. Durante el proceso creativo, los y las participantes no solo aprenden una técnica artística, sino que también desarrollan su imaginación, su pensamiento autónomo y su motricidad fina, generando así espacios de expresión libres y significativos. El taller se llevó a cabo en la Biblioteca Javier La Peña, situada en la localidad de Pinto, al sur de Madrid, y contamos con un número de 20 participantes, 5 familiares, de los cuales 2 son madres y 3 padres, así como 15 niños, de los cuales 5 son niños y 10 son niñas. El taller surge a raíz de la exposición Trazos con alma, diálogos en familia, que como bien dice el título, es un diálogo a 3 entre el papá, la mamá, que soy yo, y la niña, en la que se muestra una serie de fotoensayos que no solo tienen que ver en relación a las fotografías que tiene el papá a nivel compositivo, sino también de concepto, y en ocasiones como la técnica o la representación gráfica, sin quererlo de manera ocasional, tiene ciertos vínculos con las fotografías realizadas como mater del papá, como podemos ver en la imagen. Esa exposición parte de un desarrollo previo de la menor, en concreto de la técnica de estampación, en la que se trabaja previamente con tacos, en este caso con un soporte de madera, y goma eva recortada previamente, porque empezó a iniciar de la menor cuando era muy pequeñita. Y eso nos sirvió para establecer los primeros objetivos en cuanto a la realización de este proyecto de mayor envergadura. El objetivo general es fomentar la expresión artística y el desarrollo creativo en niños y niñas mediante la técnica de la estampación de corte manual, y así reflexionar sobre el concepto huella e identidad y memoria que dejamos a lo largo de nuestra vida. Como objetivos específicos nos planteamos introducir a los participantes en el mundo de las artes gráficas de manera más tradicional y de manera particular en la técnica de la estampación, potenciar la coordinación ojo-mano y la motricidad fina a través del tallado de estos sellos, en este caso a partir de la presión de los mismos, del dibujo trazado sobre goma eva, estimular la creatividad y la imaginación mediante la creación libre de formas y patrones, así como favorecer la concentración y el pensamiento autónomo durante todo el proceso artístico. Por último, generar una reflexión lúdica sobre el concepto huella y su valor simbólico en nuestra historia personal y colectiva del grupo de trabajo en el que se desarrolló el taller. Como contenidos, trabajamos una historia breve de la estampación desde sus orígenes, poniendo como ejemplo los dibujos realizados en las cuevas prehistóricas, en concreto Altamira y las cuevas de Puente Viesgo como la moneda, herramientas y materiales para la creación de los sellos, proceso paso a paso del diseño, tallado, entintado y estampado, composición de patrones y creación de obras colectivas e individuales, y luego la huella como símbolo de identidad y memoria. Respecto a la metodología educativa implementada en el taller, tiene un enfoque activo, participativo y vivencial, basado en el juego y la exploración libre. También tiene especial interés en las formas naturales para experimentar con ellas a través de texturas y colores, mediante la presión sobre el soporte que vamos a utilizar. También la propuesta se estructura en determinados momentos, o sea, en varias fases, una explicación breve, a continuación una demostración práctica y luego un proceso de creación libre y diálogo final, para trabajar desde un punto de vista individual pero también colectivo. El acompañamiento del equipo docente y de la familia es fundamental para servir de apoyo, de guía y estimular a la hora de realizar ese proceso creativo en relación con el concepto huella y con la estampación.
Como antecedentes, partimos del dibujante, grabador, escultor o artista multidisciplinar francés Henri Matisse, más conocido por el uso del color, y utilizamos como ejemplo su obra La piscina, porque sí que hubo una temporada a raíz de un problema de enfermedad que él no podía pintar, pero sí que podía utilizar el collage como proceso creativo y artístico, y nos pareció interesante. Y de ahí, pues incluso la empresa Fábrica de Texturas tiene un kit concreto sobre este tipo de obras, y nos llevan justamente a poder trabajar a través de la estampación mediante este sistema, que también nos sirve como referencia. Otro artista es el artista francés del movimiento neodadaísta y uno de los fundadores del nuevo realismo, Yves Klein, que utiliza el cuerpo ajeno o su propio cuerpo para estampar sobre diferentes soportes. Y nos parecía sugerente esa forma de huella, más allá de que sea cuestionable o no el tipo de modelo que puede llegar a utilizar. Por otra parte, también el artista y diseñador italiano Bruno Munari nos parecía interesante por el hecho de estampar frutas, verduras, hortalizas y ver otras posibilidades a los materiales que nos rodean una vez que están en desuso o se encuentran en mal estado. Por último, la creadora multidisciplinar brasileña, que transita entre la soltura con la senda de la transversalidad cultural, Flavia Bonfim, nos parece interesante también para trabajar el concepto de patrones. Por último, en este caso, para llevar a cabo el taller, como dijimos, nos basamos en un taller previo que fue Menuda Estampa, en el que trabajamos en ese caso con la naturaleza, pero en esta ocasión planteamos utilizar otro tipo de materiales, en este caso goma eva sobre soporte de cartón, presionando con un bolígrafo que no tenía tinta, o en su defecto sobre un lápiz. Pero este tema de la estampación se puede utilizar sobre otro tipo de materiales que en ocasiones están más relacionados con la manualidad que con el propio concepto artístico. Pero bueno, son diferentes posibilidades que podemos apartar más allá de lo que se puede hacer en el concepto del taller y en su modo de hacer. Por ejemplo, otro recurso significativo que también utilizamos fue diferentes tapones, diferentes botellas de diferentes tamaños a su vez, que nos permitían trabajar la iconicidad de las formas. O incluso también como ejemplo práctico pudimos llegar a trabajar el concepto del cuerpo humano. De hecho, cada parte del cuerpo humano correspondía a un sello para estampar, y de esta manera permitimos a los menores, por lo menos en la primera infancia, trabajar lo que es el cuerpo humano y las partes que lo corresponden. Pero también podemos trabajar en un futuro con otros materiales que también trabajamos anteriormente y que son la antesala a este taller, como pueden ser las hojas de diferentes tamaños, formatos, que nos encontramos en el suelo cuando llega la época del otoño, y que pues, se puede trabajar de diversidad de formas y maneras, o incluso extrayendo lo que sería el tinte o el color propio del material, como en este caso en una granada. Pero en este caso nos centramos en el sello de estampación con material de estampado, o sea, con estampadores no tóxicos que ya venden en el mercado. Para investigar el proceso del taller de una manera metodológica y más ortodoxa, utilizamos una metodología cualitativa centrada en un estudio de caso, en un grupo, como hemos dicho, de 20 personas. Los instrumentos de investigación que empleamos fueron la fotonografía, el fotoensayo, la ilustración y un formulario cuestionario que veréis a continuación para obtener resultados lo más fiable posible sobre el proceso. Y un archivo en el que contamos con todo tipo de material, tanto vídeo como fotografía, del proceso. El taller, como veis a continuación, se llevó a cabo en una sala, en concreto la sala de lectura, acondicionada con todas las mesas unidas de la biblioteca. Por lo tanto, todos podían compartir los materiales con todos, aunque en una primera instancia contaban con una mesa de trabajo, que es desde donde yo expliqué, con una serie de láminas, porque no contábamos con proyección. Se explicó todo el proceso de taller con ejemplos prácticos, y luego, ayudados por los padres en algunas ocasiones, se llevó a cabo la parte más procesual. En esa parte procesual finalizó con la intervención artística de cada uno de los miembros del equipo, que luego, estableciendo su estampación en una especie de
o mini obra circular de unos 30-40 centímetros, estamparon en ella y eligieron el color de soporte que consideraban oportuno y luego fue expuesta dentro de la exposición formando parte de la misma, apareciendo todos los nombres de cada uno de los participantes con el consentimiento de los padres. Como cuestionario planteamos 8 preguntas una vez finalizado el taller a través de la plataforma de Google Form y el correo. La primera pregunta planteaba un poco la experiencia previa del niño o de la niña. Eran pocos los que habían tenido experiencia previa con relación a este tipo de talleres. Estaban más centrados en el concepto manualidad, pero sí que es verdad que habían aparecido en el taller pues porque habían tenido experiencia de otros talleres más de corte manual y querían disfrutar de algo diferente, porque les gustaba mucho pintar o porque consideraban curiosa lo que sería la parte publicitaria del taller. Por otra parte, la pregunta 2 es si le parecía adecuada la formación recibida. Consideraron los 5 padres que formaron parte del taller que fue óptima. Tampoco es una muestra demasiado representativa, pero bueno, es simbólica para poder mostrar aquí ciertos resultados sobre lo que ocurrió en aquel momento, cuando se implementó el taller, que fue en el año 2023. La pregunta 3, si consideraba que la formación recibida había sido idónea para realizar el proceso con su hijo. Todos también dieron una valoración positiva. Si consideraban que su hijo había disfrutado, también. Si les parecía interesante el recurso como proceso para llevar a cabo en sus casas, más de lo mismo. Y luego, si el taller le había permitido fomentar la creatividad y curiosidad de su niño o niña, también lo habían valorado positivamente. Ya terminando, si creían que el docente, en este caso yo, había implementado el taller de manera adecuada, involucrándome en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada niño o niña, también lo valoran positivamente. Y por último, las observaciones más significativas consideraron que fue una experiencia divertida a la vez que didáctica, que el taller y la docente fueron de 10, que les había encantado, que el taller debería ser de mayor duración y que se deberían llevar a cabo en esta localidad más talleres con familias de este tipo. Por tanto, como conclusiones, los padres pues evaluaron el taller con este tipo de escala Likert, siendo 1 el mínimo, 5 el máximo, todos con una valoración positiva muy alta de 5. Consideraron que era fácil de replicar, que era un recurso interesante para ser aplicado fuera del aula de taller, que les fomentó la curiosidad y la creatividad, que la aplicación del docente había sido óptima. Y como experiencia previa con el arte, pues indicaron que las experiencias variaban un poco en función de la formación previa en arte de alguno de los padres. Uno de ellos sí que había recibido formación porque era ilustradora. Luego los participantes pues sí que lo habían recibido con mucho entusiasmo, pese a que no tenían una experiencia previa, que los niños sí que lo habían pasado de manera divertida y que les había gustado ver su obra como parte de la exposición Trazos con Alma. Por tanto, podemos decir que los niños disfrutaron junto con sus padres, y como conclusión final, pues podemos decir que hasta el día de hoy, hasta que no lo volvamos a replicar con un número mayor de personas, por el momento ha sido valorado positivamente por los adultos, a través del cuestionario, pero también a través de un formulario de observación participante acerca de lo que vimos de la actitud de los niños. Y por tanto hay como 2 cuestiones que vamos a volver a recalcar, que uno es el deseo explícito de que se lleven a cabo actividades de este tipo y que se hagan más continuas en el tiempo, y luego por otro lado que el contenido artístico y la posibilidad de réplica de esta experiencia era fácil de poder llevar a cabo en sus hogares. Por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de cualquier tipo de duda o consulta a través de mi correo electrónico o de las redes. Hasta luego.